Vamos a presentar y deducir las funciones también llamadas relaciones termodinámicas. Como su nombre lo indica, relacionan las propiedades termodinámicas. Estas funciones o relaciones termodinámicas son importantes para estimar las propiedades de un sistema a partir de datos medibles: presión, volumen, temperatura, además de capacidades caloríficas, tanto CB como CP. Lo que vamos a hacer es partir de la primera ley de la termodinámica para un sistema cerrado. Si nosotros recordamos, para un sistema cerrado, la primera ley de la termodinámica establece que hay un balance de energía y esta energía se conserva. Establece lo siguiente, que la derivada de la energía interna U va a ser igual a la diferencial de Q más diferencial de W. Esto lo vimos ya en el primer curso denominado termodinámica, donde desarrollamos la primera ley para sistemas abiertos y cerrados, y esta expresión la estudiamos antes para sistemas cerrados. Ahora vamos a establecer que el proceso sea un proceso reversible, de tal manera que la primera ley queda de esta manera: los términos diferencial de Q va a ser reversible y también el diferencial de W va a ser reversible, recordando que W es el trabajo y como es reversible es el trabajo de expansión o compresión de un fluido, que de acuerdo al desarrollo anteriormente hecho en el curso anterior, también se dedujo esta expresión donde el diferencial de W reversible es igual a menos el producto presión por la derivada del volumen. Ahora, si recordamos la definición de la variación de entropía, que es derivada de entropía, esta expresión establece ese cambio. Reordenándola, tendríamos directamente el término diferencial de Q reversible en términos de la variación de entropía del sistema, y sería igual a la temperatura por esa variación de la entropía. Veamos que lo que hemos recordado, primera y segunda ley de la termodinámica, donde se introduce el concepto de entropía, vamos a establecer entonces una ecuación para la derivada de U. La derivada de U va a ser igual a el término diferencial de Q reversible, pero diferencial de Q reversible está dada por esta expresión. Se sustituye en esta parte y nos quedaría temperatura derivada de la entropía más el término diferencial de W reversible, que, como vimos, es igual a este término menos presión derivada de V. Este término entonces se inserta en esta expresión, quedando esta ecuación para la primera ley de la termodinámica junto con la segunda ley, una vez que se introduce el concepto de entropía. De tal manera que la derivada de U va a ser igual a temperatura derivada de entropía menos presión derivada de el volumen. Por tanto, esta ecuación, como incluye tanto información de la primera y segunda ley, entonces tiene toda la información de la termodinámica. Ahora, lo que vamos a hacer es, a partir de esta expresión, dar la funcionalidad de la energía interna. Veamos que aquí tenemos o estamos expresando la funcionalidad de U de acuerdo a esta expresión. Vamos a aprender
a anotar la funcionalidad de una variable, en este caso es U. Veamos que esta expresión establece el cambio de energía interna del sistema en un sistema cerrado. Por tanto, U, que es la variable la cual queremos expresar y sea función de otras variables, entonces U es la variable. Por lo tanto, la colocamos aquí, U igual a U. Esta notación nos dice que es funcionalidad. Veamos y regresemos de qué es función U. U pudiéramos pensar que es función de T, también de la presión, porque las contiene, pero veamos que eso no es cierto. Estrictamente, U es función de las propiedades que en esta ecuación están del lado derecho en derivadas. Por tanto, las que están en derivadas son entropía y volumen. Por tanto, U es función de entropía y de el volumen, una vez que están en derivadas. Esto lo expresamos aquí. U va a ser función de la entropía y el volumen. Esto es cuando la composición permanece constante. Pero ¿qué pasa si nosotros establecemos que la cantidad de cada componente que forma el sistema cambia? Por tanto, la funcionalidad, cuando esa composición variable, decimos que U es función de la entropía y del volumen, como antes vimos en esta expresión, pero como esa composición variable, Z1, Z2, Z3, etcétera, son composiciones. En este caso vamos a establecer sean fracciones molares en el sistema. Por tanto, la energía interna también es función de la fracción molar del componente 1, del componente 2, etc. Y esta es la funcionalidad a composición variable. Recordando aquí que la energía interna tiene unidades de energía por unidad de mol, de tal manera que es una propiedad intensiva. Lo que vamos a hacer ahora es multiplicar a la energía interna que hemos establecido, sea la energía interna como una propiedad intensiva, es decir, no depende de la cantidad de materia, pero está por unidad de mol, que así deben de ser expresadas las propiedades intensivas. ¿Qué pasa si nosotros multiplicamos por el número de moles N total del sistema? Bueno, si recordamos, U exclusivamente tiene unidades de energía sobre mol. Si la multiplicamos por el número de moles, aquí estamos expresando esa multiplicación en unidades, los moles se eliminan y queda exclusivamente el término N por U con unidades de energía. Esto quiere decir que el producto N por U es una propiedad total del sistema. Además, es una propiedad extensiva, ya depende del número de moles o cantidad de materia. Entonces, si hacemos eso, del lado izquierdo de la ecuación que define la funcionalidad de U, la multiplicamos por N, y entonces nos indica que ya esta propiedad N por U es una función de N por S, también de N por V, y vean que al multiplicar Z1 nos da el número de moles del componente 1. También entonces es función de N1, de N2, etc. Ahora, de esta funcionalidad vamos a obtener la derivada total de NU, como antes aprendimos en las primeras
en los primeros tutoriales a desarrollar derivadas totales. Bueno, lo que vamos a hacer entonces es expresar la derivada total para NU. Aquí aparece derivada total de NU va a ser igual, de acuerdo a esta funcionalidad, a la parcial de NU. Recordemos que es la variable a la cual se le quiere tomar la derivada total, entonces sería la parcial de NU con respecto a la primer variable que estamos anotando, de la cual es función. Entonces es con respecto a ns, que aparece con respecto a ns, permaneciendo todas las demás variables constantes. Por tanto sería nv, n1, n2, etc. Aquí solo colocamos n, que es el número de moles totales, permanecen constante. Es equivalente, si n1, n2, etc. permanecen constantes, n, si recordamos, es la suma de n1 más n2 más etc. Como n1, n2, etc. son constantes, bueno, también n es constante. Por eso colocamos la n en esta parte. Y todo esto por la derivada de ns, que es la primer variable. Más, ahora sería un término de derivada parcial de nu con respecto a la segunda. nv permaneciendo las restantes constantes, es decir, permanece constante ns y todos los ni o equivalente a la n total, y aquí lo estamos expresando. Todo esto por la derivada de nv más, ahora sería la derivada parcial también de nu con respecto a la tercera variable, que en este caso es n1, permaneciendo constante todas las demás, que en este caso van a ser nv, ns, n2, n3, etc. Todo esto por la derivada de n1 más, ahora sería con respecto a n2, el término con respecto a n2. Veamos que es de manera similar a esta expresión, solo que es con respecto a n1, con respecto a n2, permaneciendo constante todas las demás, es decir, nv, ns, ya no aparece aquí n2, sino sería n1, n3, etc. Todo esto por la derivada de n2 más todos los términos hasta terminar con el último componente. Aquí es establecer que estos dos primeros términos, si ustedes observan, esa composición constante, porque no cambian los ni a la hora de desarrollar tanto esta derivada como esta otra. Por tanto, estos términos son a composición constante, mientras los restantes establecen la variabilidad del sistema. Por lo tanto, son términos de composición variable en el sistema. El término de composición variable lo estoy colocando en la siguiente diapositiva, que es esta, la diapositiva actual. Recordar que el término de composición variable suma los términos de la parcial de NU con respecto a N1, N2, etc. Bueno, este término lo vamos a expresar en la ecuación original como una sumatoria. Una sumatoria que va desde el componente 1 hasta el componente c. La variable o subíndice va a ser i. Por tanto tendríamos, vean, es la parcial de NU. Aquí aparece la parcial de NU con respecto a N1, N2, etc. Por lo tanto, aquí sería con respecto al N subíndice I. ¿Quién permanece constante en esta derivada parcial? Veamos, NV, NS, NV, NS en todos los términos de esta sumatoria. Por tanto, NV, NS permanecen constantes. Y veamos,
En el primer término, ¿quién permanece constante con respecto al número de moles? Permanece constante N2, N3, N4, etc. Pero no está N1. En la segunda, ¿quién permanece constante? N1, se salta, no está N2, y sí, N3, N4, etc. Por lo tanto, ¿quién permanece constante es o son todos los NJ diferentes a I, que es el subíndice para esta derivada parcial, todo esto por la derivada de NI. Por tanto, esta sumatoria establece ahora los términos de composición variable. Lo que vamos a hacer es tomar ahora el término, esta derivada parcial de NU con respecto a NI permaneciendo constante, NS, NV y NJ distinto de I, de acuerdo a esta nueva variable, mu I. Entonces, mu I va a ser igual a esta parcial. Esta nueva notación la vamos a insertar acá y la vamos a presentar en la siguiente diapositiva. Mientras, si recordamos que de la primera y segunda ley de la termodinámica, la derivada de U es igual a temperatura derivada de S menos P derivada de V. Esto es para un sistema de composición constante. Ahora, si esta ecuación la multiplicamos por ambos lados por el número de moles totales del sistema, entonces N multiplica a U. Por lo menos de este lado de la ecuación, del lado izquierdo. Del lado derecho, N debería de multiplicar a este término primero y también a este otro, que es el segundo. Lo hacemos, multiplicamos, pero vean que el término N que multiplica a T derivada de S solamente aplica por significado físico a N por S, de tal manera que T, como es una propiedad siempre intensiva, queda como tal. Y entonces la derivada pasaría a ser ahora de NS, donde NS es la entropía total, menos presión por la derivada de NV. Vean aquí también que N multiplica a V. Esto es por sentido físico. N no tendría sentido de multiplicar a P, que es la presión, una vez que la presión siempre va a ser una propiedad intensiva. Por tanto, nos quedaría de esta manera la expresión para la derivada de la energía total. Ahora, veamos que esta expresión, si la comparamos con la que aparece aquí, vean, esto es a composición constante. Veamos aquí esta expresión. Tendríamos el término derivada de NU. Aquí también tenemos el mismo término. Luego tendríamos este término, que es una derivada que multiplica a la derivada de NS. Vean que aquí aparece un término que multiplica a la derivada de NS. Por tanto, este término es exactamente el que está aquí. Más, bueno, aquí aparece un menos la presión por derivada de NV. Aquí vean que aparece este término en derivada parcial por la derivada de NV, que es exactamente el caso que tendríamos aquí. Pero como esa composición constante, esta expresión a composición constante establece que los NI son constantes porque no cambian, es composición constante. Y la derivada de NI, que es constante, es 0. Y 0 por algo nos da 0. Por tanto, la sumatoria también da 0. Esto quiere decir que a composición constante esta expresión se reduce a estos dos términos. Como ya lo comparamos con esta expresión,
Entonces, deducimos que como este término es exactamente el mismo y está aquí, entonces el término derivada parcial de NU con respecto a NS, permaneciendo constante estas, debe de ser exactamente igual a la temperatura, mientras que menos la presión debe de ser exactamente igual a esta derivada parcial de NU con respecto a NV, permaneciendo constante estas, una vez que este término derivada de NV es exactamente el que aparece aquí. Y como ambas son exactamente aplicadas al mismo sistema y a composición constante, concluimos lo que acabamos de comentar y vamos a plasmarlo en la siguiente diapositiva. Expresando lo que hemos comentado matemáticamente ya en ecuaciones, tendríamos que la temperatura va a ser igual a la derivada parcial de NU con respecto a NS, permaneciendo NV, y el número de moles. Como el número de moles permanece constante, en esta derivada y en esta otra pueden salir, son constantes, y al salir se eliminan. Por tanto, nos quedaría la parcial de U con respecto a S, va a ser igual a la temperatura, permaneciendo constante, NV, N. De la misma manera, como comentamos antes, la presión va a ser igual a menos la parcial de NU con respecto a NV, composición y entropía total constantes. Como N es constante, entonces sale de esta derivada y también sale de esta otra. Al salir se eliminan y entonces se reduce la expresión a menos la parcial de U con respecto a V, permaneciendo constante estas variables. Ahora, estas son dos identidades termodinámicas nuevas, es decir, que cuando queramos expresar, por ejemplo, esta derivada en términos de las medibles, pues donde nos aparezca esta derivada, vamos a colocar mejor sea igual a la temperatura. Es el caso que corresponde a esta expresión que antes vimos, solamente la jalé para recordarla y vean, este término es un término de derivadas parciales, pero nos conviene ponerla en términos de medibles, que en este caso es igual a la temperatura. Por tanto, en lugar de esta parcial o de esta que aparece aquí, vamos a colocar en esta parte la temperatura. Vean que aquí la estamos anotando. La derivada de NU va a ser igual a esta parcial, pero esta parcial no nos conviene porque está en términos de propiedades no medibles. La colocamos en términos de acuerdo a esta identidad termodinámica de la temperatura, que multiplica a la derivada de NS, que es este término. Ahora, la otra identidad que tenemos sería esta otra, de manera similar, ya la habíamos desarrollado, que es esta derivada parcial, la derivada de NU con respecto a V, NS, N constantes. Veamos que estos términos no están en función de medibles. Mejor colocamos menos la presión, y aquí le estamos colocando menos presión, que es este término por la derivada de NV. Aquí aparece, más el término de sumatoria. Recuerdan que a la parcial le colocamos esta nueva variable, que ahora sería μi por la derivada de NI. Bueno, esta expresión se conoce como la primera relación termodinámica, que en este caso es para la energía interna a composición variable. Esta es la primera relación termodinámica.